Y comenzamos una nueva serie que vamos a ocupar entre 10 y 12 semanas, 10 o 12 lunes. Vamos a ver distintos personajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, con el propósito, con la idea de mirar en ellos reflejos donde podamos ver la obra, la gracia, el poder de Dios obrando en sus vidas y ver ejemplos en los que aprender. Aprender para seguir su ejemplo o para evitar también sus errores. Vamos a ocuparnos en algunos personajes del Antiguo Testamento. Gedeón, Sansón, David, Samuel y David. Después pasaremos al Nuevo Testamento. No va a ser ni una biografía ni tampoco un estudio exhaustivo de las personas y sus circunstancias. Sí, lo que vamos a ver es algunos detalles, pero sobre todo la intención y el propósito es de despertar el interés particular y personal de cada uno para que, como debemos hacer en nuestra vida cristiana, no limitarnos solamente a escuchar a otros sobre lo que nos dicen de la palabra de Dios, sino investigar, adentrarnos por nosotros mismos, cada uno en particular, buscando más y más para aprender más y más. Así que hoy vamos a tratar, vamos a acercarnos a Gedeón, el sexto de los 13 jueces que Dios levantó en el pueblo de Israel. Tras Débora y Barak, hay 40 años de reposo, el pueblo aprende una lección y se entrega al servicio a Dios y disfrutan de 40 años de paz y de prosperidad. Pero vemos que de nuevo otra vez el pueblo vuelve a la actitud de desobediencia. Muy brevemente, veamos algo con relación al tiempo de los jueces, que por cierto es uno de los periodos más desconocidos por el pueblo cristiano. Se habla muy poco de los jueces. Posiblemente haya una razón, un motivo principal por el cual no nos gusta o no hay mucho ánimo para acercarnos al libro de jueces, porque es una época oscura, triste. Es un tiempo en el que se producen periodos de bendición, pero periodos también de crisis. Es como una, mm, eh, una punta de diente de sierra, subidas y bajadas. Y nos gustan más los periodos de fidelidad que estos otros. Cuando hablamos de la época de los jueces, estamos hablando de entre 350 y 400 años aproximadamente. Desde 1400 a.C., cuando Josué introduce al pueblo en la tierra prometida, reparte la tierra y cada tribu va a lo que le ha correspondido. Hasta que David es ungido como rey en el año 1040 a.C. Por lo tanto, estamos hablando de un periodo amplio de tiempo. Como he dicho antes, Josué, después de la muerte de Moisés, introduce al pueblo cruzando el Jordán en la tierra prometida, reparte la tierra prometida y muere Josué. Caleb, su compañero, los dos únicos adultos que salieron de Egipto, que entraron en la tierra prometida, Caleb continúa por un poco de tiempo. Y después nos encontramos ya con el periodo de los jueces.
el capítulo 1 y 2 del libro de Jueces es una introducción, pero también es una especie de resumen. Un resumen, valga la redundancia, muy resumido. Y en el capítulo 3 del libro de Jueces, en los primeros 7 versículos, se describe cómo era el estado de Israel, el estado espiritual del pueblo, la realidad de la nación de Israel. Lo vamos a leer. Estas pues, estoy leyendo en Jueces capítulo 3 versículo 1, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte de Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta llegar a Hamad. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por manos de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, eteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y tomaron sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Asera. Se entiende por qué no nos gusta mucho este libro, ¿verdad? Porque a veces caemos en el error de ignorar o de no acercarnos a este tesoro del cual tanto podemos aprender para evitar. Señalar 2 o 3 aspectos que me parecen de interés sobre el tiempo de los jueces. Y digo que me parecen de interés porque, en cierto modo, podrían servirnos también a nosotros en este tiempo de la Iglesia. Todos nosotros sabemos que el sacerdocio pertenecía de la familia, tenía que ser de la familia de Leví. El trono de la familia de Judá. Pero en el periodo de los jueces, Dios levantó a 13 jueces y la mayoría eran de distintas tribus. Por lo tanto, no correspondía a un orden genealógico, a una raíz genealógica, ni a un orden de ministerio, sino al designio de la voluntad de Dios. Esto pasa hoy. Dios llama a quien Él quiere sin que tengan que, para que le sirvan, sin que tengan que tener raíces familiares o entroncar con una tradición familiar ni nada de eso. Capítulo 2, versículo 6. Dicen, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. El pueblo está repartido, está asentado cada uno en su heredad. Disperso. Esto tiene también cierta relación con la Iglesia de Dios. Las 7 iglesias en Asia Menor, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, es decir, Dios ha repartido su iglesia en lugares y allí donde hay creyentes, allí está también la iglesia de Dios. No obedecieron. Dios le dijo, echad a los que están ahí de la tierra. Y ellos, por interés, pensaron, oye, mira, somos más fuertes que ellos, de manera que dejémoslos aquí y tenemos mano de obra barata. Tenemos mano de obra para tareas que nosotros no hagamos, que no queremos hacer. Pero aunque lo hicieron pensando de esta manera, la realidad es que aquellos se convirtieron
por la desobediencia del pueblo, se convirtieron en espinas sobre las espaldas de ellos que le causaron después muchos problemas. Capítulo 2, versículo 13. Vamos a ver primero el versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Esto explica algunas cosas y podemos aplicarlo a nuestra vida. Es indispensable la experiencia personal del conocimiento de Dios. Las generaciones que vienen, las que están, no pueden vivir en base a la experiencia de los que hemos estado antes. Tienen que conocer a Dios de forma personal. Es importantísimo, es trascendental. Y aquí encontramos que una de las causas por las cuales en este tiempo fueron muy infieles a Dios es porque esa nueva generación no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho. Y si no lo conocía era porque no se lo habían enseñado, y si no sabían la obra que él había hecho era porque no se la habían transmitido de manera adecuada, de manera correcta. No caigamos en ese error. Y llegamos a 2.13, que describe sucintamente la situación. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. 3.7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Asera. Basta hasta aquí la introducción. Vayamos ahora al capítulo 6 para centrarnos un poco en Gedeón. Vamos a ocupar este estudio y el próximo en cuanto a Gedeón. Vamos a leer los 7 primeros versículos. Los hijos de Israel hicieron, del capítulo 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas, y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos de Oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y clamando y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y su ganado, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Y continúa. El complejo de langosta. ¿Sabéis cuál es el complejo de langosta, no? Cuando Josué envía a los espías y estos regresan, le dicen a Josué: oye, el pueblo que ahí está es un pueblo fuerte, grande, armado. Nosotros al lado de ellos somos como langostas. Sí, langosta me apunta mi esposa, saltamontes, no la langosta del marisco. Somos al lado de ellos como langostas. Ese complejo de inferioridad por perder la visión de Dios. Y conquistaron la tierra, pero seguían todavía guardando ese complejo dentro de ellos
fruto del desconocimiento del poder y de la gracia de Dios. Dios levantó un varón profeta. Versículos 7 al 9 lo encontramos. Ariel. No sabemos quién es. No sabemos cómo se llamaba. Ahí no está hablando de Gedeón. Alguien antes de Gedeón habló al pueblo y le dijo: vosotros, así dice Jehová Dios de Israel. Son los héroes anónimos. Ah, qué sorpresa nos llevaremos cuando veamos recibir la corona de oro de manos de Cristo a gente cuyos nombres no han estado escritos en los libros de historia. Hombres y mujeres que con sencillez de corazón y en humildad han hecho la obra de Dios. Hermano, a veces nos gusta hablar de los grandes hombres de Dios. Pues hablemos más del gran Dios de los hombres. Porque no es la fuerza del hombre ni el poder del hombre, sino la gracia de Dios. Y aquí encontramos a este profeta de Jehová, hablando en el nombre de Jehová, y un día sabremos quién fue, pero de momento Dios ha guardado en silencio su nombre. Versículo 11. Vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerrita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Habla del ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Versículo 22. Y viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Era una manifestación de Dios mismo, una teofanía. La segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, se manifiesta en varias ocasiones de forma visible como el ángel de Jehová. De manera que es Dios mismo quien habla con Gedeón. Es Dios mismo quien mantiene una conversación con Gedeón y le instruye. Quiero que veamos 5 puntos de contrastes. ¿Qué pensaba Gedeón de sí mismo y qué veía Dios en Gedeón? Que no siempre coincide, ¿eh? Si yo tuviera que ponerle un título al estudio de hoy, tiraría de Romanos 12, que dice: cada uno piense de sí mismo con cordura. Es decir, ninguno se tenga por mucho ni por poco. Piensa de ti con cordura. Y la cordura tiene que ver con la sabiduría de Dios. Vemos en el versículo 11 qué estaba haciendo Gedeón. Estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. No estaba trillando el trigo, que era lo que se hacía normalmente en el lagar, sino que él lo estaba sacudiendo. Esto quiere decir que estaba usando seguramente una vara o un palo para sacudir el trigo a fin de no hacer ni mucho ruido ni tampoco que sea muy visible. Un poco de trigo para esconderlo de los madianitas. Porque Gedeón tenía temor, miedo de los madianitas. Acordaros que acabamos de leer que los judíos se fueron a la montaña y allí hicieron cuevas para esconderse de los madianitas. De manera que Gedeón, movido por la responsabilidad, pero también bajo el influjo del temor que tenía, del miedo que él tenía, sacudía el trigo para esconderlo.
Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Esto es un contraste, ¿eh? Gedeón tiene miedo y sacude un poco de trigo para esconderlo. Y el ángel de Jehová le dice, varón esforzado y valiente. Dios tiene una vara de medir que no es la nuestra. Dios ve las cosas como Él las ve y las ve de la manera correcta. No es lo grande de lo que se hace, no es la grandeza de la labor que se hace para Dios, es la fidelidad. Si haces lo que puedes hacer y lo haces para el Señor y lo haces esforzándote y lo haces con fidelidad, aunque tengas temor, Dios mira, observa y valora tu actitud esforzada y valiente. No es hacer mucho, es hacer lo que se puede hacer. No es hacer algo muy grande, es hacer lo que tenemos a mano de hacer. La obra sencilla, la tarea pequeña, el trabajo callado y fiel. Es lo que muestra la fortaleza y el compromiso del creyente. Dios no mira cuánto. Dios no valora como valoramos los hombres. No mira cuánto es lo que se ha hecho, sino cómo, movido, por qué, con qué propósito e intención. Gedeón no es un teórico, ¿eh? Gedeón no es un idealista, no es uno que va por ahí vendiendo su programa, un charlatán que dice, yo quiero hacer esto y quiero hacer lo otro. No, Gedeón es un hombre comprometido con lo que tiene por delante, con la disposición de responder a la situación y a la necesidad y hacerlo en la medida de sus posibilidades, pero no deja de hacerlo. El Señor Jesucristo dice que el que es fiel en lo poco será puesto sobre lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Esto tiene que ver con la parábola de los talentos, pero ahí está recogido y solamente hago el pequeño resumen. Cuentan que en una ocasión alguien pasó por una obra y había allí 3 hombres de un oficio que esta mañana Julia y yo hemos visto aquí en el pueblo, precisamente uno que estaba haciendo eso mismo, el oficio del picapedrero. Están arreglando una calle del pueblo y hay un señor ahí sentado en su banco con un montón de piedras, adoquines, y está con un martillo y un cincel quitándole las aristas a los adoquines a fin de que encajen perfectamente y demás. Pues un señor pasó por una obra y había 3 que estaban allí trabajando con mazo y cincel en los adoquines, en las piedras. Y le preguntó a uno, oiga, ¿qué hace usted? Y dice, yo aquí quemando mi vida, día sobre día, esfuerzo sobre esfuerzo, terminando y reventándome aquí en trabajar. Le pregunta al otro, ¿y usted qué está haciendo? Y el otro dice, pues yo estoy aquí ganando el pan para mis hijos, porque tengo mi familia y tengo que sostenerla y tengo que proveerle de lo necesario y esta es la forma en la que lo puedo hacer.
Y un poco más adelante le pregunta al tercero, ¿y usted qué hace? Y dice, pues yo estoy haciendo una catedral. Estaban haciendo lo mismo, pero cada uno tenía una motivación distinta. Hermanos y hermanas, si es que no nos centremos en qué es lo que hacemos, sino centrémonos en para quién lo hacemos. Porque por pequeño y humilde que sea, por sencillo y simple que parezca, si lo hacemos como para el Señor, si lo hacemos para el Señor, para Él es grande. Para Él es grande. De manera que Gedeón pensaba que era un pequeño cobarde que estaba haciendo una pequeña labor y Dios le dice, varón esforzado y valiente. Porque hay que ser valiente, ¿eh? Para hacer las cosas chicas, para hacer las cosas pequeñas, para ocuparlo en lo que no resulta atractivo delante de los hombres. Fíjate, 40 años llevaba Moisés cuidando de las ovejas del suegro, que ya tiene un mérito, cuando Dios lo llama. No lo llama cuando está en plena cúspide allí en Egipto. Lo llama cuando lleva 40 años cuidando de las ovejas de Jetro, su suegro. El Salmo 78 dice que Dios sacó a David, tomó a David, llamó a David de detrás del rebaño, de detrás de las paridas, porque encontró en David un corazón. Resumo, Dios no busca estrellas, hermanos. Dios no necesita estrellas, no necesita héroes, no necesita campeones. Dios busca siervos y siervas, hombres y mujeres que con el temor de Dios sean fieles en lo poco. Versículo 12, punto número 2. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo. Jehová está contigo. Mirad cómo le responde Gedeón. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Cambia, amplía lo que le dice el ángel de Jehová. Le dice, Jehová está contigo, y él pasa al nosotros. Porque Gedeón no está pensando solo en sí mismo. Gedeón está pensando en el pueblo. Mirad, hermano, esto echa fuera el egoísmo. Y esto creo que debiéramos nosotros también tomar nota de ello. No somos ahí un individuo, un hombre, una mujer, ni siquiera una familia suelto con la que Dios trate. Formamos parte, somos parte de un pueblo y tenemos que sentir la realidad de ese pueblo. Eso de, bueno, yo caliente y los demás, que cada uno se busque sus habichuelas, no forma parte de la comunión cristiana. Y Gedeón está escondiendo el trigo, pero no para sí, sino para el pueblo. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? No es el individuo, es el colectivo. No es la persona, es el pueblo. Hay que echar fuera todo atisbo de individualismo. Todo, toda, todo egoísmo. Él era de una de las tribus más pequeñas de Israel. Es más, Gedeón pertenecía a una media tribu, a la media tribu de Manasés, de los dos hijos de José, Manasés y Efraín. Vayamos
un momento al Nuevo Testamento. Pablo, cuando le escribe a los filipenses, dice, mirad, tengo conmigo a Timoteo y a Epafrodito. Timoteo, no hay otro con el mismo espíritu, con la misma disposición de él. Él no piensa en sí mismo, sino en todos los demás. Y Epafrodito es administrador de mis bienes, el administrador de las cuentas. Hermanos y hermanas, hacen falta hoy en el pueblo de Dios hombres y mujeres con ese mismo espíritu de comunión, de amor, de interés por los demás, de preocupación por los demás. Cuando Dios bendice a Abraham, le dice, te bendeciré y serás bendición. No somos el fin, somos el medio. Dios te bendice para que tú seas de bendición para otros. Ninguno busque su propio bien, sino el de los demás. Y tenemos el modelo y el ejemplo supremo en el mismo Señor Jesucristo. Punto tercero, versículo 14. Y mirándole Jehová, el ángel de Jehová, que es Jehová, porque entendamos que Jehová es el nombre propio de Dios, no es el nombre propio de Dios el Padre, es el nombre propio de Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo son Jehová. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Ve con esta tu fuerza. Y Gedeón se mira y dice, versículo 15, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Una característica del siervo es que se considera indigno, se considera incapaz, se considera débil, se considera que no reúne todas las habilidades que en su criterio hacen falta para llevar a cabo la obra de Dios. ¿Con qué libraré yo a Israel? Dios le dice, ve con esta tu fuerza, librarás a Israel de los madianitas. Y él dice, ¿con qué libraré yo a Israel? Si mi familia es si mi tribu es la más pequeña y mi familia es la más pequeña y yo el más pequeño de mi familia. Si soy el último. A veces Dios usa al último mono. Porque es la grandeza del poder y de la bondad de Dios. Hermano, debemos revestirnos de humildad. Echar fuera toda esa autocomplacencia de que muchas veces, triste y lamentablemente, o algunas veces, lleva a algunos a decir, es que conmigo son injustos, es que yo valgo mucho y no me tienen en cuenta, es que no haya lugar para la queja. Dicho de paso, que la humildad no sea una justificación para no hacer nada, sino sea el principio desde el cual nos pongamos como instrumento en las manos de Dios, para que, como dijo el apóstol Pablo, no yo, sino Dios en mí. Esto es un principio de toda la Biblia. Cuando Dios le dice a Moisés, ve, dice Moisés, hombre, Señor, yo soy torpe de lengua. Parecía que se atrancaría un poquito. Y Dios le dice a la objeción de Moisés de que no es el apropiado, tu hermano te servirá. Él servirá de boca por ti.
Pero encontramos en Moisés esa actitud humilde también. Isaías capítulo 6, cuando Dios le dice, ve y dice, ay de mí, que soy hombre pecador, que habito en pueblo pecador, de labios inmundos, ay de mí. Dios le tiene que decir a Jeremías cuando le manda a predicar, y no me digas soy un niño, ¿eh? Porque donde yo te mande tú irás y lo que yo te diga tú dirás. Hermano, hermana, cuando Dios nos encarga una tarea, Dios cuenta con nuestra voluntad, pero no con nuestras fuerzas ni habilidades. Él proveerá. Por eso Dios cuando le dice Gedeón que ¿quién soy yo? ¿Con qué fuerza? ¿No te envío yo? Gedeón, si aquí no se trata de que tú seas fuerte, es que yo te envío y vas en mi nombre y yo iré contigo. Y esa es la clave. Y debemos ver ahí en la actitud de Gedeón una necesaria disposición del corazón, pero también un oído y una fe que responde a lo que Dios le dice. Versículo 16. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Yo estaré contigo. Pero ahora Gedeón le pide una señal. Y aquí muchos han discutido si era correcto lo que Gedeón hizo o no. Señor, te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Es decir, que esto no es un sueño, que no es una ilusión que yo me hago, que no es una iniciativa que surge de mí. Dame una señal de que tú eres. Esto se llama prudencia. Esto se llama que quiere que Dios le confirme, que necesita él, Gedeón, la confirmación de parte de Dios. Pero no le dice, haz un milagro, sino le dice, voy a preparar una ofrenda para ti. Y no te vayas, por favor, espera, yo preparo la ofrenda y la traigo y la presento delante de ti. Versículo 18, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Veamos, que Gedeón no le está pidiendo una señal de poder, sino que Gedeón le está presentando una ofrenda, le quiere presentar una ofrenda y lo que le pide a Dios es, espera hasta que yo traiga la ofrenda y la presente delante de ti. Hermano, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis a vosotros mismos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es el culto espiritual. No es la obra de nuestras manos, ni siquiera el contenido de nuestro bolsillo. Nosotros mismos, como ofrendas vivas. Y Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y lo puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Todo esto estaba pasando en la era de Orfa, debajo de la encina. Entonces el ángel de Dios, versículo 20, le dijo, toma la carne y los panes sin levadura, ponlo sobre esta peña y vierte el cardo, y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Gedeón recibió
lo que no había pedido. Una manifestación del poder de Dios. Y ahora Gedeón se da cuenta de que aquel varón que habla con él, el ángel de Jehová, no es otro que Jehová mismo. Y viendo Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó Gedeón al altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom. Jehová es paz, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Vayamos al punto quinto, delicado y comprometido. Aconteció en la misma noche, que en la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Asera que está junto a él, de Asera, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Asera que habrás cortado. Venga, Gedeón, tu padre, como los demás, ha introducido en su casa, en su hogar, en la crianza, en la enseñanza, en la práctica familiar, ha introducido la idolatría. Baal, ese dios sidonio, ¿sabéis lo que significa Baal? El dios del estiércol. Y Asera, la imagen de una mujer. Y Gedeón había crecido en una familia, en un hogar, bajo la influencia de un padre que tenía en su casa la idolatría. Y Dios le dice aquella misma noche: derriba el altar de Baal. Le está diciendo: Gedeón, la obra comienza por tu propia casa. La obra comienza por tu propio hogar. Y hermanos y hermanas, hay veces que hay que romper, que hay que cortar con raíces de práctica, de enseñanza, de costumbre adquiridas en los hogares y que son formas de idolatría. Y que algunas ocasiones se piensa que por respeto a los padres o a la tradición familiar hay que ser condescendiente. Y Dios le pide a Gedeón una respuesta, una acción firme, comprometida, clara y evidente. No seamos herederos de los errores familiares. Si hay que romper con costumbres que van en contra de la voluntad de Dios, rompámosla. El que ama a padre o a madre, a esposa o esposo, a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Ahí no está diciendo que aborrezcamos, está diciendo que pongamos por delante el amor, la fidelidad y la obediencia a Dios antes que las vanas tradiciones familiares. Varón esforzado y valiente. Pues venga, actúa con valentía. Actúa con valentía. Empieza por tu propia casa.
Pero notemos cómo actuó Gedeón. Versículo 27. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Fue prudente. No fue altivo. No hizo una exhibición, sino que actuó no con arrogancia, sino con prudencia y con humildad. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad vinieron a Joás, dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis vosotros su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo, con el que derribó su altar. Y aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. La prudencia de Gedeón permitió la reacción de su padre y seguramente de su familia, tomando partido por lo que su hijo había hecho. La exhibición de la fuerza no gana seguidores de la causa de Cristo, más bien el ejercicio de la humildad, del respeto, de la prudencia. Contienda con el Baal, Jerobaal. Ahora viene lo del vellón de lana. De nuevo Gedeón le dice, Señor, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana, que un vellón sabéis lo que es, ¿verdad? No es un puñado, es la lana de una oveja esquilada. Por lo tanto, estamos hablando de una buena cantidad. Todo lo que a una oveja le sacan al esquilarla, la lana que le saca. He aquí pues, yo pondré un vellón de lana en la era. Si el rocío estuviese en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y Dios no le dice, oye, ¿por qué no crees en mí? Sino que Dios responde a lo que Gedeón le pide. Porque Dios nos conoce. Y conoce a Gedeón y sabe que no está poniendo a prueba a Dios, sino que él necesita la confirmación, la seguridad, la certeza de que esto viene de Dios. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Más Gedeón dijo a Dios, notad el tono y la forma. No se encienda tu ira contra mí, si aún hablare otra vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Gedeón quizá pensó, claro, es que es posible que la lana absorba la humedad de alrededor y por eso la tierra esté seca y el vellón mojado.
Señor, ahora lo vamos a hacer al revés. Que el vellón esté seco y la tierra mojada. Y Dios, en su paciencia, en su misericordia, en su bondad, en la longanimidad de Dios, aquella noche lo hizo Dios así. El vellón quedó seco y toda la tierra, en toda la tierra hubo rocío. Estamos llegando al final. Gedeón es un claro ejemplo de que una cosa es lo que nosotros pensamos de nosotros mismos y otra lo que Dios ve en nuestro corazón. Jesús llamó así a los que él quiso, porque él no miró ni la habilidad, ni la fuerza, ni la influencia de los hombres, sino el corazón. Y los tuvo con él para enseñarle y los envió para predicar. Y él le dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Y estos principios de Dios siguen siendo válidos al día de hoy. Ninguno se estime a sí mismo como superior a los demás, ni como inferior. Piensa de ti con cordura. Sé fiel en lo poco, porque ahí se muestra la fortaleza. Confía en que Dios es el que hace la obra y no en tus propias fuerzas. Formas parte de un programa, un proyecto, una labor que incluye a todo el pueblo de Dios y cada uno de nosotros somos una piedra dentro de ese edificio. Valora lo que Dios te ha dado, las habilidades y dones, las oportunidades y la fuerza, porque Él está contigo. Yo estaré contigo y con esa tu fuerza derrotarás a los amalecitas. Y comencemos por nuestra propia casa, por nuestra propia vida. Hay que quitar los ídolos, hay que derribarlos, hay que ofrecerlo en el fuego del altar, hay que quemarlo. Despojémonos de todo peso, es decir, todo estorbo, toda dificultad y también del pecado que nos asedia, para que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice Hebreos capítulo 12. Después veremos en el capítulo 7, 8 y 9 la segunda parte de la labor de Gedeón. Aquí fue el contraste entre lo que él pensaba y lo que Dios veía y después la ejecución de esa obra. Os ruego, por favor, que leáis los capítulos 7 y 8 de Jueces, capítulos 7 y 8 de Jueces, para que en el próximo estudio podamos considerarlos en algunos detalles. Y recordad, debemos pensar de nosotros con cordura. No dependemos de nuestra fuerza. Pero si el Señor nos manda a hacer algo, Él está con nosotros y en su poder y en su gracia haremos la obra. No olviden, hermanos y hermanas, que lo importante no es hacer algo grande, sino hacer la voluntad de Dios. Y que Dios está contigo. Ahí donde estás, en lo que Dios tiene por delante. Tu carrera aún no ha terminado. Tu servicio no ha concluido. Cuando concluya, Dios te llevará con Él. Pero si nos tiene aquí es porque todavía quiere algo de nosotros, espera algo de nosotros y tenemos que servirle con fidelidad. Vamos a orar para terminar. Señor, gracias porque como Gedeón
Otros muchos hombres y mujeres, mirándose a sí mismos, no se atrevían, pero cuando tú los llamabas y mostrabas que estabas con ellos, hicieron la obra que tú les encomendaste. Y grande es la tarea que tenemos por delante. Y somos débiles. Nuestras fuerzas van menguando. Las limitaciones van aumentando. Pero tú sigues estando con nosotros. Y tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Señor, haznos sentir tu poder en nosotros. Porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Porque tú obras, estás y te manifiestas en nosotros. Que no seamos estorbos, que seamos dóciles. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien,